Bendecido día para todos. Esta predicación se titula El poder de Dios en nosotros. Dice la palabra de Dios que el Señor ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Del mismo modo también ahora, en este tiempo, el mismo Espíritu de Dios nosotros lo tenemos. Del mismo modo también nosotros estamos ungidos ahora con el Espíritu Santo, con el poder de Dios. Este poder de Dios es para nosotros, para que también andemos haciendo bienes. Así que nos dice desde Lucas capítulo 4, cuando Jesús estuvo ayunando en el desierto por 40 días y 40 noches. Y él dice que fue tentado también por el diablo, pero después de que él regresó, dice que regresó en el poder del Espíritu y se difundió su fama por toda la tierra. E incluso cuando predicaba se admiraban de su doctrina. Se admiraban porque les enseñaba con autoridad, con poder y autoridad. Y aún veían cómo él mandaba con poder a los espíritus inmundos que salieran de las personas. Así que este poder de Dios, el poder de Dios es para nosotros, para que ahora continuemos haciendo la obra del Señor aquí en la tierra. Este mismo poder, porque el Señor nos dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el poder de Dios tenía que venir hacia sus discípulos para que ellos fueran testigos. Testigos tanto del poder de Dios como testigos de Jesucristo, que testificaran acerca de las obras poderosas que Jesús hizo, porque el Espíritu de Dios lo invistió de poder. Así que nosotros podemos ver que estamos realmente con el poder de Dios, es nuestro. ¿Para qué? Precisamente porque necesitamos entender que todo cristiano tiene este mismo poder que operó en Cristo Jesús para que Él liberara, para que Él sanara, para que Él levantara muertos, para que resucitara. Así que dice Efesios capítulo 3, 16, este espíritu, este poder del Espíritu nos tiene que fortalecer en todo tiempo. Dice, a fin de que conforme a sus riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. En nuestro hombre interior, este hombre interior que debe estar fortalecido siempre con el poder del Espíritu de Dios. Se tiene que fortalecer. Todo cristiano tiene autoridad. El Señor Jesús nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Así que nosotros debemos de entender muy bien estas cosas, que el mismo poder, la misma unción es para nosotros. Y lo debemos de tomar muy en cuenta. Ya no tenemos que ser personas que nos estemos quejando. Ya no tenemos que ser personas que seamos débiles ante las situaciones que están surgiendo, ante enfermedades, ante los problemas, sino que de verdad estamos revestidos del poder de Dios. Y nosotros debemos de sentirnos capaces de ahora en adelante, porque tenemos esa autoridad y ese poder que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu, para que ahora nosotros hagamos las cosas en el poder de Dios. Que ahora hablemos, que ahora enseñemos, prediquemos la palabra con poder y autoridad. Así que no podemos seguir siendo los mismos. Ya no somos débiles.
Ahora somos fuertes. Este poder del Espíritu nos fortalece a todos y cada uno de los cristianos. Tenemos la autoridad para nosotros en nuestras familias, enseñar la palabra de Dios, para hacer todas las obras que Jesucristo hizo. Él mismo lo dijo: ustedes mayores obras harán que yo, porque yo voy al Padre, voy directamente a estar pidiendo por ustedes, intercediendo por ustedes. Desde ahí ustedes van a recibir desde arriba. Jesús, cuando se fue, él precisamente dijo: yo me voy. Les conviene que me vayan para que ustedes reciban el poder del Espíritu de Dios. Mandó a sus discípulos a siempre estar juntos, orando, y les dijo: ustedes recibirán este poder del Espíritu de Dios dentro de no muchos días. Y vemos un cambio total en sus discípulos de Jesucristo. Días antes, algunos días atrás, vemos a Pedro negando a Jesús, vemos a Pedro sacando su espada y cortando la oreja de uno de los guardias que vinieron a prender a Jesús. Unos días antes vemos a este Pedro, y unos días después vemos a Pedro levantándose con poder, lleno del Espíritu Santo, predicando y convirtiéndose 5,000 personas, convirtiéndose otras 3,000 por allá, haciendo obras prodigiosas, maravillosas, porque así es el poder de Dios. Y este poder, este mismo poder del Espíritu de Dios, está para nosotros, para que ahora intercedamos, para que ahora hagamos oración al Padre, para que ahora hagamos las obras, las buenas obras que el Señor preparó para que anduviéramos en ellas también. Ser testigos de Jesucristo. No nada más vamos a hablar de las cosas que hizo Jesús, de las cosas que puede hacer Jesús en la vida de las personas, sino también demostrando el poder de Dios. Actualmente, cuánto hemos visto cómo las personas están sanando, cuántas familias enteras están sanando. Toda la gloria al Señor. El Señor mismo actúa, ese poder hace que actúe en nosotros por medio de la oración, por medio de la predicación, personas convirtiéndose, cambiando, siendo transformadas. ¿Qué somos nosotros realmente? Realmente, cuántas maravillas está haciendo el Señor por medio de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Nada más abrir nuestros labios, hablar, ser testigos, dar testimonio de la palabra del Señor, y el Señor hace su obra poderosa. Grande es su obra del Señor, así que bendito el Señor Todopoderoso. Así que el Señor nos va a conceder ser fortalecidos con poder por su Espíritu en nuestro hombre interior. Y dice también ahí Efesios 3:17, para que habite Cristo en sus corazones por medio de la fe, de modo que sean arraigados y fundamentados en amor. Y también dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Vean cómo el Señor va a hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros le pedimos en oración. Lo que nosotros le pedimos en oración no se compara a lo que el Señor nos da, porque es según el poder que actúa en nosotros. Este poder de Dios, este poder que invistió a Jesucristo, que Él dice que estaba en el poder del Espíritu, este mismo poder es quien actúa ahora en nosotros para que el Señor haga hechos prodigiosos, mucho más, dice, abundante de lo que pedimos. No nada más lo que pedimos, sino mucho más todavía. Pero dice el 21, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de todas las edades para siempre.
porque siempre tenemos que voltear a ver al Señor nosotros, poner en Él sus ojos, hacer que las personas volteen a ver al Señor. A Él es la gloria. Por eso todo lo que hagamos nosotros, ¿quiénes somos nosotros? No somos nada realmente, pero el Señor es quien recibe la gloria. Él se glorifica en esta generación y en todas las generaciones por siempre. El Señor se glorifica respaldando siempre a sus siervos. Todos los que predican, todos los que llevan palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 10. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el evangelio de salvación del Señor. Cuán hermosos son esos pies para el Señor, aunque ellos nada más van y anuncian, es decir, predican la palabra de Dios, pero el Señor respalda con su poder. Él quiere que ese poder opere ahora en nosotros, actúe en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Nosotros, dice la palabra, que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el Espíritu. Nos tiene que dar poder. También nos tiene que dar amor por sobre todo lo que nos hayan hecho las personas. El Señor, si Él nos mandó a amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros, lo tenemos que hacer. Él mismo nos da este poder de amar. Por eso es espíritu de poder, de amor y dominio propio también, para vencer de ahora en adelante toda adversidad, para ya no estar esclavizados en el pecado también. Es el poder del Espíritu, ese dominio propio que nos da, para que ahora hagamos todas las cosas conforme a el poder de Dios. Llevemos palabra, oremos en nuestra casa, ya no dependamos nosotros de alguien, sino todos tenemos el mismo Espíritu y todos podemos orar en nuestra casa. Todos podemos orar para que sean liberadas las personas. Todos podemos orar para que haya salvación, para que venga salvación a las personas, a las familias. Familias enteras restauradas están siendo actualmente por el poder de Dios. Así que este poder es para nosotros, es para los hijos de Dios nada más. Dice también en el 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Es decir, con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que ha acontecido últimamente, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, hay una renovación. Mientras nosotros vamos debilitándose nuestro cuerpo físico, este cuerpo físico tiene que terminar aquí en la tierra, aquí se queda, se tiene que volver polvo. Pero el hombre interior, ese sí se tiene que ir renovando, fortaleciendo cada vez más en el poder del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, una vez que nos ha llegado a nuestra vida, tiene que fortalecer, tiene que avivar, santificar nuestro espíritu, tiene que darnos una fortaleza. Todos nosotros somos fortalecidos, pero nos dice la palabra, nos dice en Efesios 6, que es el poder del Señor, no nuestro poder. Las obras que ahora hagamos no tienen que ser con nuestro poder, no porque nosotros podamos, no porque nosotros tengamos capacidad de hacerlo, no depende ya de eso. Por eso no debemos hacer las cosas, las obras, conforme a nosotros se nos ocurra o conforme nosotros pensemos que esté mejor o conforme a nosotros podamos, sino es con el poder del Señor. Por eso nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es su fuerza de Él, es el poder de Él. Y nosotros fortalecernos en el poder de su fuerza.
y Él hará la obra siempre. Decía Juan el Bautista. Estas palabras de Juan el Bautista realmente son una revelación espiritual para nosotros. Decía Juan el Bautista, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Él les decía, ustedes mismos me son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y también les decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La autoridad que tenía Juan el Bautista tenía que menguar, y ahora la autoridad y el poder de Dios. Desde que iba a nacer Juan el Bautista se declaró que iba a ser un hombre poderoso también. Iba a ir delante del Señor con el poder y el espíritu de Elías, dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, para preparar los corazones para que todos estuvieran sensibles cuando viniera Cristo y le recibieran. Así que tremendo ministerio el de Juan el Bautista, porque transformar un corazón, pero él también lo hacía todo en el poder del Espíritu, porque desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Esto lo dijo el ángel Gabriel. Este niño será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y lo vemos ahí en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2. Entonces decía Juan el Bautista, no puede recibir nadie nada si no le fuere dado del cielo. Es decir, este poder, este Espíritu de Dios. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y dice el 34 de Juan 3, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, el Espíritu no nos va a ser dado por medida. Es decir, poco a poco. Es decir, no a unos más fuerte y a otros un poquito nada más de Espíritu. Dios no da el Espíritu por medida. Esta declaración la hizo Él para que todos sepamos que tenemos el mismo Espíritu de Dios, el mismo poder, la misma autoridad que nos ha sido dada por el Señor a todo el que crea, porque esto sí lo dijo Jesús, lo especificó bien. Todo aquel que crea tendrá la autoridad, el poder de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de predicar la palabra de Dios, de sanar enfermos. Es decir, es a todo aquel que crea. Pero todo esto lo decía el Señor, esto sí lo que tenemos que entender. Juan 15:5 nos dice el Señor, separados de mí nada podrán hacer. Por tanto, ¿en quién debemos de creer? En Jesucristo. Y recibiremos el poder. Recibirán el poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Así que este Espíritu no nos ha sido dado con medida, les decía. Y dice 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha sido dado de su Espíritu. Así que permanezcamos en el Señor. Y también este poder del Espíritu permanecerá en nosotros. Bueno, Jueces 14:6 vemos que desde el Antiguo Testamento un niño fue anunciado también, que es Sansón. Sansón, que nos dice ahí en Jueces 14, dice el versículo 6, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, pero él no lo declaró a su padre ni a su madre. Nosotros sabemos y conocemos la historia de Sansón y sabemos que Sansón tuvo en poco este poder, el poder de Dios, el Espíritu Santo sobre él. El poder que recibió, la fuerza tremenda que tenía Sansón, era
nada más ni nada menos que el poder del Espíritu. Y se manifestó de esta manera en este hombre para liberar, es decir, tenía un propósito. Dios siempre tuvo el propósito en los jueces de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de sus enemigos. En este caso eran los filisteos. Vemos en Gedeón también, pues los madianitas, y fue liberado el pueblo de Israel. Y el Espíritu Santo les daba este poder a estos hombres para que se llevara a cabo esta acción. Entonces, él tuvo en poco, no lo importó, despreció el Espíritu de Dios, terminó saliendo de Sansón el Espíritu de Dios, terminó ciego, sin poder, sin fuerza, y murió. Al final de cuentas, que le pidió nada más a Dios: dame nada más una vez tu poder del Espíritu, una vez para acabar con los filisteos. Así fue, y terminó también ahí muriendo Sansón. Entonces, así como este hombre, como Sansón, investido del poder del Espíritu, también pudiéramos ser nosotros también. Terminar así, si desechamos, si menospreciamos el poder del Espíritu. Por lo tanto, es una responsabilidad para nosotros también que tengamos este poder de Dios, pero es para ser testigos de Jesucristo, para anunciar las virtudes de Jesús, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque para esto llegamos a ser pueblo de Dios, pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, pues para anunciar. Por eso Jesús les decía: ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos. Es para testificar, para dar palabra, para enseñar acerca de Jesucristo, y también para hacer las obras de Dios, porque no podríamos hacer las obras de Dios ni andar en el camino de Dios si no tuviéramos ese poder de Dios nosotros. Lo vemos claramente, un ejemplo tremendo, Hechos capítulo 8, versículo 9. Dice que en Hechos capítulo 7 se ve como la iglesia había crecido, se necesitaba más ayuda de parte de los apóstoles, y así que ellos oraron por los diáconos, 7 diáconos. Entre ellos estaba Esteban y Felipe. Y inmediatamente después de que les impusieron las manos, recibieron el Espíritu de Dios. Ellos los vemos haciendo obras también prodigiosas, a Esteban, a Felipe. Felipe dice que fue a predicar a Samaria, y ahí dice que hacía hechos prodigiosos y grandes milagros se hacían en el nombre de Jesús. Pero ahí había un hombre llamado Simón, que era un mago. Dice el Hechos 8:9, antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este lo oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Tremendo. Vemos que este hombre engañaba a las personas por artes mágicas, es decir, por espíritus engañadores realmente. Pero lo oían todos, dice, desde los pequeños hasta los grandes. Y declaraban con sus labios: este es el gran poder de Dios. ¡Qué tremendo! Vemos que el enemigo también puede engañar. También si hay milagros y a veces le decimos que son otras cosas, que no es el Señor Dios Todopoderoso, también estamos diciendo que esas cosas tienen el poder de Dios. Y no es así, solamente el poder de Dios es para los hijos de Dios. Así que este hombre
por esa magia, por esas artes mágicas que hacía, por esas obras que hacía que estas personas dijeran, este es el gran poder de Dios. Así que cuando llegó Felipe y comenzó a hacer eh, sanidades y maravillas y liberaciones también, dice que este hombre también creyó y estaba atónito, dice, viendo cómo Felipe predicaba y liberaba personas y sanaba enfermos y él creyó y también se bautizó, pero no había en él ese poder. Llegaron los apóstoles, llegó Pedro y Juan allá a imponerle las manos a todos los que habían creído y recibido a Jesús y se habían bautizado para que recibieran el poder del Espíritu de Dios. Y él les dijo, denme también a mí este poder, para que yo, a quien les imponga las manos, reciban también el Espíritu de Dios. Y les ofreció dinero, dice. Y entonces Pedro, dice el 21, le dijo, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo. Entonces vemos realmente que este hombre no tenía el Espíritu de Dios. Había creído nada más, se había bautizado porque estaba viendo las obras. Porque también ahí podemos aprender muy bien que no nada más por obras debe ser, no nada más porque se muestre el poder de Dios, sino una conversión verdadera es en el Espíritu. Es una transformación que hace el mismo poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y nos prepara para que ahora también nosotros compartamos este poder de Dios a las personas. Así que nosotros no podemos hacer las cosas si no recibimos el Espíritu de Dios. Todo lo hace el Espíritu de Dios. Y nos usa, somos nada más vasos útiles al Señor. Ahí lo dice la palabra de Dios en Timoteo. Si alguno se limpia, será instrumento útil en las manos del Señor. Será instrumento de honra para el Señor. Si alguno se limpia, si alguno viene a recibir el Espíritu de Dios, si alguno cree en Jesucristo y se convierte, es decir, ya no sigue igual, pero entendamos bien, por favor, que ya no seguir igual es ya no ser el mismo, ya no pensar igual, ya no estar con nuestra misma vida, siguiendo nuestra religión de antes. No, es una transformación completa la que quiere el Señor. Quiere gente nueva para poner su poder, revestir, ungir con el Espíritu de Dios para que se hagan nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice Jesús. Entonces, todos podemos, todos los que hayamos creído y recibido a Jesucristo y transformada nuestra vida, sea cambiada, convertidos, estamos disponibles para recibir del Señor este poder de Dios, de su Espíritu. También aún así nos dice Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguen el Espíritu, porque esto también puede pasar ya en una persona que ya tenga el poder del Espíritu Santo en su vida, en su corazón. Podemos, si no avivamos, le decía Pablo a Timoteo, aviva este don del Espíritu que has recibido por la imposición de manos, avívalo. Es decir, tienes que estar metido en oración, tienes que buscar al Señor, tienes que poner tu vida en la palabra de Dios para que sea avivado el fuego del Espíritu que hay en ti, le decía
Pablo a Timoteo, y no, porque se puede apagar. Es como un fuego el Espíritu de Dios, realmente. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando se nos es revelada la palabra, se nos aclara, es como un fuego dentro de nosotros. Recuerden los discípulos de Jesús, los dos discípulos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría Jesús las Escrituras? Es decir, nos revelaba la palabra de Dios, ardía nuestro corazón. Así debe arder nuestro corazón. Debe estar el fuego del Espíritu de Dios presente en nuestra vida. No lo apaguen ese fuego del Espíritu. Dice Santiago 4:5, o piensan, o ustedes no piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes, en nosotros, nos anhela celosamente. Este Espíritu nos anhela celosamente para que no andemos en pecado, no andemos en otras cosas, sino nos ocupemos de las obras de Dios, andemos en la obra de Dios, andemos en oración nosotros. Tenemos una responsabilidad de prepararnos para enseñar la palabra, estar en oración, en la lectura de la palabra, porque vamos a actuar, vamos a pensar de ahora en adelante conforme a la palabra de Dios. Ahí nos los dice claramente la palabra. No se conformen a este siglo, sino sean transformados. Su mente, sea una renovación, sus pensamientos por medio de la palabra. Ya no seamos igual. Debe haber un cambio, una transformación. Porque esto es lo que hace el Espíritu cuando llega. Hace una restauración, una regeneración, una renovación. Ahí nos los dice su palabra. Dice, no, ya saben ustedes que no heredarán el reino de Dios los que practiquen estas cosas. Y nos empieza a hablar de la murmuración, de aborrecernos unos a otros, del todo pecado, de las borracheras, de el homosexualismo, de tantos pecados. Pecados lo llama la palabra de Dios. Y dice, y esto eran algunos de ustedes. Es decir, de eso nos puede sacar el Señor si nosotros queremos. Estas cosas eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido restaurados por el poder del Espíritu de Dios y por Cristo Jesús. Solamente el Señor puede hacer esta obra en nosotros. Así que ahí nos dice Hechos 6:8 también, Esteban, el otro diácono. Esteban lleno de gracia y de poder. Así estaban realmente en ese tiempo y así debemos estar nosotros. Que se diga nuestro nombre ahora. Que se diga nuestro nombre lleno de gracia y de poder. Dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y se levantaban, dice, testigos falsos, se levantaban y los judíos en ese tiempo. Y también muchos, dicen, la sinagoga de los libertos disputaban con Esteban, dice, de la palabra de Dios. Pero dice el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Es decir, porque precisamente hasta la manera de hablar y de vivir se tiene que ver claramente que está el Espíritu de Dios. ¿Cómo se ve realmente en una persona si tiene el Espíritu de Dios o no? Porque aquí nos lo dice claramente, cómo veía. Quien escribió Hechos es el mismo Lucas. ¿Y cómo escribió esto? ¿Cómo él veía? Dice que Esteban lleno de gracia y de poder. ¿Cómo sabía que estaba lleno de gracia y de poder? ¿Cómo se veían las personas? Porque dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo les testificaba. Y Pablo lleno del Espíritu Santo con poder, dice. ¿Cómo sabían? Porque se tenía que ver. Así que nosotros
por qué creen que nos dice la palabra de Dios? Examínense ustedes mismos si están en la fe. Si son hombres y mujeres de fe, examínense. ¿Por qué no examinamos nuestra manera de hablar, de expresarnos, de vivir, de pensar, de actuar? Ahí se ve una persona madura espiritualmente o se ve una persona inmadura. Ahí se ve si estamos revestidos del poder de Dios y del Espíritu. Luego se ve claramente a los ojos de todos. No se necesita tener mucho discernimiento espiritual para saber si una persona está llena del Espíritu Santo o ni siquiera tiene el Espíritu de Dios. Pero veámonos a nosotros mismos. Esto nos debe de servir para analizar si realmente ya estamos revestidos del poder de Dios o todavía no. Se ve en nuestras obras, en nuestra manera de actuar, de hablar, de ser. Nos dice Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, es decir, ¿se dan cuenta de lo que nos está diciendo la palabra? El mismo espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús es el que mora en nosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. No nada más nuestro hombre interior es fortalecido. No nada más nuestro. Aquí nos está diciendo que este mismo espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Es decir, se debe de ver que somos realmente personas renovadas, regeneradas, restauradas ya por el poder de Dios. Por tanto, no sigamos hablando sandeces, no sigamos con una debilidad que se vea, que estemos todo el tiempo pidiendo que oren por nosotros, pidiendo que no podemos, que seguimos, que estamos enfermos, que seguimos estando igual. No, estamos revestidos, aquí nos lo dice, el mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Estamos hablando de un poder, del poder de Dios. Démonos cuenta, no se puede medir ese poder de Dios. Decimos que tenemos un Dios todopoderoso, pues ese mismo poder está en nosotros, opera en nosotros, actúa en nosotros, vivifica nuestro espíritu, nos da, tenemos la autoridad en nuestras palabras, en nuestros hechos. Así que ya no seamos los mismos. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Claro que somos. Por Cristo Jesús. Jesús dice que los que recibieron a Jesús y los que creen en su nombre, Él, Jesucristo, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que somos hijos de Dios. Dice, y somos guiados por el Espíritu de Dios. También nos dice el 26, hasta en nuestra manera de orar. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántas debilidades sentimos que tenemos? Tal vez muchas. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque también nos dice, pues, ¿hasta qué hemos de pedir? ¿Qué sabemos? ¿O cómo vamos a pedir? ¿Cómo vamos a orar? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? Realmente nosotros nunca sabemos pedir lo que es conveniente, lo que conviene. Nosotros pedimos muchas cosas a veces. Señor, dame riquezas y todo, pero el Espíritu dice que Él nos da lo que conviene, nos conviene. Que no nos vayamos a perder por las riquezas, por eso no las da. Que no nos vayamos a hacer otras cosas, por eso muchas veces no nos da el Señor lo que pedimos. Porque nosotros dice que
No pedimos bien, no sabemos pedirnos, dice Santiago. Ustedes piden nada más para muchas veces gastar en sus propias, en su vida nada más, y para puras cosas que no aprovechan. Pero el Espíritu intercede al Padre y nos dice, dale. A veces nosotros le pedimos, Señor, dame estas cosas, que mira, que necesito, que quiero. Pero el Espíritu le dice al Padre, mira, dale esto, porque esto es lo que le conviene para que crezca, para que madure espiritualmente. Así que esto es muy especial, como lo vemos, como lo leemos. Nos ayuda a nuestra debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía Pablo. Nuestra debilidad es la que usa muchas veces Dios. Si no tuviéramos debilidades, nos gloriaríamos muchas veces. Así que también dice 1 Corintios 2:4, Pablo les decía a los corintios, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana. Yo les decía que la sabiduría humana, por más que nos sintamos que somos capaces de hacer las cosas, la obra de Dios, no lo somos realmente. Realmente echaríamos a perder todo si queremos hacer todo en nuestras fuerzas. Por eso muchas personas se desgastan, se les acaban sus fuerzas porque quieren hacer las cosas, la obra de Dios en sus propias fuerzas, por medio de su propia sabiduría. Y les decía Pablo, yo nunca les enseñé, ni les prediqué, ni les di palabra con mi sabiduría humana. Les decía, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque las obras, la manera de enseñarles de Pablo, la manera de enseñarles era con el poder del Espíritu. Por eso había transformación y sigue habiendo transformación en las personas, porque es el poder del Espíritu el que actúa en ellos. Y vemos cómo cambian, cómo hay restauración en las familias, cómo hay sanidades, prodigios en las familias, porque es el Señor. Realmente nosotros solamente abrimos nuestros labios y el Señor hace la obra. De Él es el poder. Y dice también en 1 Corintios 1:5, por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, en plena convicción. Aquí está lo que decíamos. ¿Quién es el que convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a convencer a las personas de cambiar? El Espíritu Santo. ¿Qué poder es el que convence a las personas a que cambien, a que sean transformadas? El Espíritu de Dios. El poder del Espíritu Santo. Así que aquí lo estamos viendo claramente. Y bueno, así les decía el apóstol Pablo. No fue con palabras de sabiduría humana, como en el poder del Espíritu. Dice 1 Corintios 2:14 también que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿A qué se refiere con el hombre natural? El que no cree, el que no quiere recibir a Jesucristo, el que no quiere recibir nada de Dios, el que desecha las cosas de Dios. Hay muchos que siguen hasta el día de hoy desechando. Imagínense cómo Dios, todo lo que ha hecho, su obra tremenda, preciosa que ha hecho, su creación, todo lo que ha hecho Dios, el sacrificio más grande, la muerte de Jesús. Yo les decía que Jesús fue caminando, iba caminando lacerado, con heridas, cargando su cruz, la gente burlándose de él, y todavía llegó a morir por nosotros para darnos salvación gratuitamente. ¿Y cuántas personas siguen desechando, despreciando esa salvación? Dense cuenta que un día van a tener que lamentar, lógicamente, esto.
Así que dice, este hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No las puede entender porque se deben discernir, es decir, entender espiritualmente. Y por esto mismo nosotros debemos orar para que Dios abra los ojos de las personas. Bueno, Gálatas 5:16 dice, digo pues anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen. La lucha que nosotros vamos a tener siempre, mientras estemos en el cuerpo, va a ser esta. Pero ahí nos dice, ustedes anden en el Espíritu. Porque los que son guiados del Espíritu no están ya bajo la ley, dice. Bueno, 1 Tesalonicenses 4:8 también nos dice, así que el que desecha esto, lo que yo les decía, la obra poderosa de Dios de salvación, de restauración, la obra de la palabra de Dios que tiene que llegar a nosotros y que desecha todas esas cosas, dice, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios. Dios quiere dar de su Espíritu a todo hombre. De hecho, dice que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios descenderá y llegará a toda carne, sobre todo hombre. Pero es nada más para el que quiera. Así que está disponible para todos este poder de Dios, pero es cosa que nosotros queramos. Vamos a pedirle, por lo tanto, al Señor que nos dé el poder de su Espíritu, para que ahora todo lo que hagamos desde nuestra vida cotidiana, todo lo que hagamos, lo hagamos con este poder del Espíritu de Dios. Todo lo debemos de hacer así. Dios quiere hombres y mujeres dispuestos a ser transformados por este poder de Dios. Vamos a pedírselo en oración. Señor, aquí está nuestra vida, Dios Todopoderoso. Transfórmanos por medio de este poder del Espíritu de Dios, que es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos y que ahora va a actuar en nosotros, tiene que actuar en nosotros, porque tú para esto derramaste tu Santo Espíritu sobre tus hijos, para que lo usemos, para que llevemos tu palabra, para que haya transformación en las personas, renovación, restauración en las familias. Así que te pedimos, Padre, que nos llenes con tu Santo Espíritu, que nos des el poder del Espíritu de Dios y que hablemos y que hagamos las obras de nuestro Dios. Te lo rogamos todo y que tú vengas a nuestra vida, que transformes nuestra vida, que nos des vida verdadera en el Espíritu, que nos des salvación, dándonos a Jesucristo, quien vino a morir por nosotros y derramó esa preciosa sangre que nos puede limpiar. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre y estemos dispuestos ahora a vivir de acuerdo conforme a tu palabra, como tú nos mandas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Así que sigamos adelante, hermanos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza y renovados ahora con el poder del Espíritu de Dios. Dios los bendiga. Hasta pronto.